entrevistas que son muy difíciles de hacer en una hora. Esta es una de ellas, porque es muy difícil abarcar en 60 minutos una trayectoria como la que tiene quien hoy me acompaña en esta sala. Doctor en Derecho, escritor de decenas de obras que tienen que ver con el tema, pero además quien ha sido o fue parte importante y sigue siendo parte importante del desarrollo del derecho penitenciario, pero además también secretario del Trabajo del Gobierno Federal, también Procurador General de la República, también consejero del Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral después, hoy el que rige las elecciones en este país, pero además fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, podemos seguir hablando de muchas cosas del doctor Sergio García Ramírez, quien hoy me acompaña y que vamos a tratar de aprovechar este tiempo, doctor, pues en que nos platique algo, una parte de su amplísima e importante trayectoria. Muchas gracias por Bueno, a acompañarnos. usted muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la amable presentación. No, gracias. Aquí con usted me siento, pues, en fin, en Jalisco, y eso Pues, a mí me alienta y me halaga muchísimo. Además paisano, ¿no? Paisano, ¿verdad? Entonces, qué gusto estar aquí, estoy a sus órdenes. Pues vamos empezando por eso, doctor, por esa, digamos, fortuna temporal, aunque haya sido de que haya nacido allá en nuestra tierra, ¿no? Bueno, no es una fortuna temporal, es permanente, porque Sí. yo soy permanentemente nativo de Jalisco. Sí. Así que nativo una vez, nativo para siempre. Tuve esa suerte. Mi familia, mis padres se encontraban temporalmente en Guadalajara por razones de trabajo de mi padre. Ahí nací yo, en una maternidad que estaba en la calle de Maestranza, muy cerquita del centro de la ciudad, Sí. bueno, en el mero centro de En la el mero ciudad, centro, sí. muy cerquita de la catedral, digamos, del Palacio de Gobierno. Entonces ahí es donde vi la luz, en ese luminoso sol jalisciense, Sí. para mi fortuna, ¿no? Lamentablemente para mí, desde luego, esa situación duró poco tiempo. No estuve mucho en Guadalajara, se trasladó otra vez mi familia, mis padres se trasladaron otra vez a la Ciudad de México, siempre por razones de trabajo. Y bueno, aquí fue donde cursé mis estudios y aquí me he desarrollado, pero he tratado de mantener siempre una relación afectuosa, de agradecimiento, amistosa, con mi tierra y con mis paisanos jaliscienses. Usted es abogado, luego llegó a obtener el título de doctor en Derecho. ¿Usted siempre quiso ser abogado o tuvo algún coqueteo con la medicina, con la ingeniería? Lo o acaba con usted de alguna- decir. Ujú. Con la ingeniería realmente nunca, con la Ajá. medicina sí. Con la medicina sí, y alguna vez a alguien se le ocurrió que yo podía ser arquitecto. Yo creo que esto estaba fuera de lugar porque pues ni siquiera soy un dibujante mediano, no puede ser. La medicina me atraía, me atrajo siempre, pero no de manera poderosa, no de manera poderosa. Entonces, cuando llegó el momento de elegir, que es el momento en que uno ingresa a la preparatoria, Sí. porque era especializada, Había que ya es, entonces había que irse fijar un enfocando, camino, sí. claro. Entonces dije yo, bueno, pues ante estas posibilidades opto por Derecho, cosa que en mi familia sorprendió porque no lo habían oído, pero mi abuelo, con quien me crié en buena medida, mi bisabuelo, en fin, mis familiares, habían sido abogados o eran abogados. Y entonces, pues, quizá eso influyó bastante, ¿no? Pero no le puedo presumir de que tenía una vocación acendrada hacia el derecho y era derecho o muerte, no tanto como eso, ¿no? Me gustó, por supuesto, me desarrollé en esa carrera, pero siempre le queda a uno el gusanito de que, pues, a lo mejor hubiera podido hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, otra que me llamaba la atención, escribir, es decir, las letras, Sí. la literatura. Y bueno, alguna incursión tuve en ese espacio, pero finalmente me enfilé hacia el derecho. Digo, que las letras se le han dado, aunque sean Bueno, sí, en textos De la A a la Z he manejado dedicados algunas letras, ¿verdad? Y dedicados textos jurídicos. a los temas jurídicos, que bueno, de alguna manera también se necesita pues, tener el talento para hacerlo, ¿no? Cualquiera, y sobre todo, pues, ¿cuántas obras lleva usted ya por ahí? Pues ya muchas. Ya se pierde el número, ¿no? Ya son muchas, más de 40, 50 horas. Y pues hay que también sobre la marcha en la carrera escoger también alguna especialidad, porque pues también está que el laboral, que el fiscal, que el familiar. Sí. ¿Usted cómo fue agarrando rumbo? Mire, sí, varias de las especialidades posibles del derecho me jalaban, me atraían. Algunas más, otras menos, Sí. la verdad, ¿no? Entonces, yo me sentía más atraído por el ámbito penal.
por el ámbito de las ciencias penales, que son el procedimiento penal, el derecho penal sustantivo, el derecho penitenciario y sus colindancias, la criminología, la medicina forense. Entonces, esto me atrajo más probablemente que otros ámbitos. Y además tuve profesores muy generosos, muy cercanos, que, bueno, no me indujeron, diría yo, pero sí influyeron en mi propia decisión en cuanto a la especialidad. Muy buenos maestros, grandes maestros. Entonces me fui por el ámbito penal. Cuando llegué al 5º año de la carrera, por ejemplo, cuando llegaba el momento de elegir entre materias optativas, ¿cuáles? Bueno, pues yo elegí criminología y medicina forense, las que estaban más claramente vinculados con el ámbito penal. Y luego empecé a trabajar en cuestiones cercanas a la materia penal, penitenciaria, por ejemplo. Entonces, mi tesis fue sobre esa materia, inclusive, ¿no? Y ya, me seguí por ese camino. Y eso lo lleva de alguna manera también aunque no sea tan explícita, tan clara, pues a ir tomando una decisión de alguna manera tácita de que es más probable que sea funcionario público a que sea abogado litigante. Sí, sí. Sí, desde luego. Mire, dentro de lo penal, claro, no puede ser abogado postulante, defensor, digamos, en materia penal, ¿no? Abogado de despacho. Sí. Muy interesante y muy honorable, pero no era exactamente eso lo que me llamaba la atención. El estudio de la personalidad del delincuente, del ser humano que comete infracciones, de la forma de atenderlo, de tratarlo, de prevenir, eso tiene más que ver con el sector público que con el sector privado, que con el ejercicio libre de la abogacía, ¿no? Y si además le invitan a uno, como fue en mi caso, a trabajar inicialmente en una oficina en la penitenciaría del Distrito Federal, bueno, eso es decisivo, ahí hice mi tesis inclusive, ¿no? Ahí acendré esa vocación o esa inclinación, ¿no? Sí, me fui hacia el sector público y el resto de mi vida, ya no en áreas penales, pero con frecuencia sí, en áreas de admisión de justicia conectadas con lo penal, pues también las viví en el sector público. Estudioso de esos Bueno, de biblioteca, ¿cómo se dice? era yo muy estudioso. Ratón de biblioteca. Bueno, no llegué a ser ratón de biblioteca, tampoco león de biblioteca, ni ratón ni león, simplemente un estudiante muy devoto de la lectura, de múltiples lecturas, ¿eh? Sí. De la lectura de la literatura también, ¿verdad? Y de otros temas, pero sí estudioso, ¿para qué le voy a decir que no? Hice una buena carrera, tuve buenas calificaciones, en fin, y no me arrepiento porque pues a la hora de buscar trabajo le preguntan a uno, oiga, ¿y cómo están sus calificaciones? ¿Verdad? No, y también obviamente las calificaciones cuentan pues para luego buscar una maestría, claro, y acabar siendo doctor en Derecho, ¿no? Que no es cualquier cosa tampoco. Cuando yo terminé mi carrera, cuando yo me licencié en Derecho, mi idea, mi punto de llegada para lo inmediato era trabajar en la universidad, en el Instituto de Derecho Comparado, se llamaba entonces. Ahora es investigaciones jurídicas. Es decir, quería yo hacer vida académica, carrera académica. Y sabía yo que para hacerlo en mejores condiciones tenía que escalar, digamos, en la carrera, pues en fin, de la maestría, del doctorado. No había maestría entonces, pero sí doctorado. Entonces me inscribí inmediatamente en el doctorado, cursé el doctorado en Derecho, con la vista puesta en la investigación y en la docencia. Y he sido profesor del Derecho y soy investigador. Esto es algo que me ha atraído muchísimo y que pude, por fortuna, compatibilizar en una forma muy armoniosa con mi desempeño como funcionario público. Y que además, digo, estamos hablando de una etapa en la que el doctorado no era como hoy, tan común, tan... No era tan frecuente que se doctorase uno. Estamos hablando del año 65, 66, 67, de esa etapa. Ya había doctores en Derecho graduados en la facultad, obviamente había varios doctores en Derecho, cierto número, pero los grupos eran muy pequeños y realmente no había esa... No había esa aspiración tan difundida. Tan difundida, así es. No. Bueno, en esa parte de optar por algo, de tener un grado académico que no era tan común, porque voy a hacer un primer corte, doctor. Sí. Usted también optó por una materia que en México estaba en proceso
de desarrollo o el nacimiento de desarrollo, que era pasar del sistema penitenciario clásico, brutal que teníamos, a empezar a diseñar un verdadero sistema penitenciario y empezar a hablar de lo que en aquel tiempo se hablaba de la readaptación social y ahora se llama reinserción o como cada quien le quiera llamar. Sí. ¿Le parece que enseguida platiquemos de esta parte? Me parece muy bien. Gracias. Muchas gracias. Continúo con el doctor Sergio García Ramírez. Le dejaba en el corte esta inquietud. Usted pertenece a una generación que aportó, digamos, una modernización de lo que era el tratamiento a los reos en México. Veníamos pues, de unas cárceles, pues, bueno, todavía tenemos por ahí muchas brutales, pero digamos, los esfuerzos de modernización del sistema penitenciario, que era pues naciente y había que generar pues toda una serie de conocimientos que obviamente en lo jurídico había que aportar el armazón de esto, ¿no? Sí, mire usted, en México, en nuestro país, siempre hubo la intención, desde la etapa de la independencia prácticamente, la intención de tener un sistema penitenciario. Inclusive decía nuestra Constitución en 57, para la abolición de la pena de muerte se establecerá el sistema penitenciario. Entonces la pena de muerte se tenía allí como algo que se creía, no convengo, pero que se creía necesario, pero la vista puesta en un sistema penitenciario que no acababa de nacer. Sí. Se hicieron algunas prisiones importantes, con los modelos arquitectónicos y penológicos de aquel entonces, inclusive Lecumberri, que yo dirigí en alguna etapa muy posterior, pero en fin, eran las viejas prisiones y siempre el intento de renovar. A mediados del siglo pasado renació ese espíritu, ese intento, ese ímpetu renovador de las cárceles y algunas cosas se hicieron interesantes. Mi vocación me llevaba para allá, mi vocación me hacía desear participar en la renovación del sistema penitenciario y se dio la oportunidad cuando se me invitó por un gobernador muy querido y progresista, que recuerdo, Juan Fernández Albarrán, en el Estado de México, a que dirigiera una institución nuevecita, que estaba por terminar, el Centro Penitenciario del Estado de México. Yo ya había trabajado en la penitenciaría del Distrito Federal, debo decir. Ya tenía yo conocimiento del tema, no me lancé directamente del aula a la dirección de un centro penitenciario. Había trabajado varios años en la penitenciaría del Distrito Federal. Entonces se hizo este centro penitenciario, y ahí desarrollamos algunos modelos de tratamiento penitenciario que afortunadamente tuvieron mucho éxito. Yo tenía un gran maestro que me acompañó en estas tareas, don Alfonso Quirós Cuarón, muy recordado, muy querido, un personaje. Un pilar del derecho. Un pilar. Sí. Y él me estuvo acompañando en estos pininos penitenciarios, acompañando no solamente con su mirada, sino con su presencia en los consejos técnicos. No de consejo de escritorio, ahí. Sí, no, ahí en el terreno de los acontecimientos, digamos. Algunos colegas muy esforzados. Antonio Sánchez Galindo, que luego estaría en el Estado de Jalisco. En Jalisco, sí. Varios años, y que es un penitenciarista de gran calidad, y otros colegas. En fin. También él participó en Jalisco en ese brinco a la modernización. Participó en esa tarea, ¿no? Es una gente distinguida a escala nacional. Bueno, en esto estuvimos comprometidos, se hizo un régimen de permisos de salida, claro, con mucho cuidado, con mucho estudio, con mucha prudencia. Se instaló una prisión abierta, unos patronatos para liberados, nueva legislación, en fin, hubo si me permite usar esa expresión medio chocante, un boom penitenciario que empujó y que el gobierno federal, que estaba atento a esto, miró con interés, y yo diría que con simpatía. Entonces era secretario de Gobernación, yo no lo había tratado mayormente, el licenciado Luis Echeverría, pero puso la mirada sobre esto y ya como presidente de la República impulsó el desarrollo del sistema penitenciario y permitió que hubiera nuevos avances legislativos, de creación de una carrera penitenciaria, de construcción de instituciones penitenciarias. En fin, esa etapa la viví
no diría que cercanamente, estuve adentro de ella durante muchos años y fue muy importante en mi formación. Yo a veces digo, y lo digo con seriedad, porque así lo siento, que, bueno, habiendo yo obtenido mi doctorado en la Facultad de Derecho, y eso lo celebro y lo venero, pero mi doctorado de vida fue en las cárceles. Sí. Fue en el trato con los reclusos, fue en el trato con los internos, que era constante y directo, que no era libresco, que no era lo que yo me imaginaba que podía ser un infractor o que podía ser un prisionero, ¿no? Que era lo que ahí estaba yo viendo, viviendo y compartiendo de alguna manera. En esta época, bueno, pues empiezan a modernizarse una buena parte de los reclusorios. Me recuerdo, por ejemplo, Lecumberri empieza a ser ya visto de otra manera, como algo que había que sustituir, que había que hacer reclusorios nuevos. En el caso de Guadalajara, pues aquella penal de Oblatos se sustituye por el nuevo reclusorio de Puente Grande. O sea, empieza este crecimiento en términos de modernización física, pero también en términos de o sea, se empieza a hablar realmente de un proceso de readaptación y de algo más ordenado, ¿no? Pero es algo también donde las disciplinas tienen que encajarse, porque entra pues, ahí el tema psicológico, el tema del trabajo social, pero obviamente todo engarzado en el tema jurídico. ¿Cómo ve usted ahora los resultados de aquella época con lo que está pasando el día de hoy? Mire usted, ¿Se detuvo el proceso? ¿Se desvió el proceso? Se desvió. El proceso se desvió desde muchos flancos y por muchos motivos. Siguió habiendo atención hacia el sistema de ejecución penal, pero ya no, digamos, con la misma orientación. Y lo que más se debilitó fue la profesión penitenciaria. Debimos haber fortalecido una verdadera profesión de penitenciaristas. Volvimos a las andadas, si cabe la expresión, de reclutar de cualquier manera al personal, a los directivos inclusive, con honrosas y muy distinguidas excepciones. Por supuesto que merecen ser rescatados. Entonces se nos desvió el camino. También hubo factores, no solamente de ignorancia o de incapacidad, de corrupción profunda en muchos medios, y decayó la materia penitenciaria, a pesar de que surgieron muchas nuevas instituciones, muchos nuevos edificios, digamos. Pero el edificio penitenciario, el edificio moral penitenciario, dejó de elevarse de la forma en que lo teníamos concebido. Y bueno, fuimos dando tumbos. Y en alguna medida, y yo quiero ser muy sincero, en una entrevista con alguien que merece todo el respeto y con personas que nos van a escuchar, bueno, en alguna medida esos tumbos y esas desviaciones perseveran, persisten. No tenemos un sistema penitenciario a escala nacional, verdaderamente digno de ese nombre. Hay todavía muchas corruptelas, muchas desviaciones. Hemos cambiado la expresión constitucional, pasamos de regeneración a readaptación y luego de readaptación a reinserción. Todo eso es discutible, pero en el fondo es cosmético si no existe un verdadero empeño de recuperación del hombre que ha delinquido. Se están haciendo esfuerzos, hay personas muy comprometidas en esto, les deseo el mayor de los éxitos, pero ciertamente estamos todavía muy lejos de alcanzarlo. Hay esta visión, digamos que es como una expresión popular de que más que centros de readaptación, reinserción son escuelas para profesionalizarse como criminales. ¿Usted las ve así? Las universidades del crimen, decía, ¿no? A veces en el Toluca de mi juventud, penitenciaria, se hablaba, estaba enfrente de la universidad, estaba la cárcel central, entonces decía la universidad de enfrente. Era la idea que decía acerca de lo que estaba pasando allí en la cárcel central. Mire, en alguna proporción. Mire, no puedo usar términos absolutos porque esto tampoco injusto, ¿no? Si todo está así o todo está así. No, pero sí, está fallando el proceso de efectiva readaptación o reinserción, o como quiera llamarle, pues se está facilitando la reincidencia. Y personas que entraron a la prisión con un delito menor pueden salir con un delito mayor en la mente, por lo menos, a cometerlo y mantienen los contactos hacia afuera. Agreguemos algo que no se puede omitir. La nueva delincuencia, la actual delincuencia, que es muy diferente en intensidad y en características de la de hace 30, 40 o 50 años,
agrega un ingrediente de gran complejidad al manejo penitenciario. Sí, que además ahí, yo lo digo de alguna manera, pues no se puede readaptar a quien no se quiere adaptar. O no se puede reinsertar a quien no se quiere Es muy difícil hacerlo, ¿verdad? no se puede. El símil entre derecho y medicina es un poco arbitrario, pero en fin, curar a quien no se quiere curar resulta un poco complicado. Muy difícil. Hay que convencerlo. Sí. Bueno. Estos reclusorios, pues ya ni tan nuevos como los llamados de alta seguridad, ¿no van también un poco en contra de este disque proceso de reinserción? Hay muchas cosas que no van a favor de este proceso de resocialización. Por ejemplo, la cuantía de las penas, es decir, prever en la legislación 80 años de prisión o 100 o 140, que es el caso de México en algunas normas, o 140 años, pues es algo absurdo, es algo que está, en primer lugar, fuera de la realidad porque nadie vive 140 años, más los que tenían al entrar en la prisión. Y eso no tiene nada que ver con la reinserción, es exactamente lo contrario, es la no inserción. Los reclusorios de alta seguridad son necesarios, no todo pueden ser prisiones abiertas o granjas penales. Se requieren prisiones, en fin, muy seguras, aunque ya estamos viendo que no son tan seguras, pero lo más seguras que se pueda, ¿no? Sí se requieren. Ahora, a condición de que esa seguridad, esa alta seguridad, se concilie con la idea de reinserción, con la idea de tratamiento, con la idea de readaptación. Bueno, a muchas personas les choca que se hable de tratamiento. Retiro la palabra para no ofender a nadie y hablaremos de reinserción. Pero no se puede lograr fácilmente la reinserción si no se quiere lograrla, inclusive dentro de estas prisiones fortaleza. Hay muchas paradojas. Lograr la readaptación en cárcel es un poco complicado, ¿verdad? Doctor, tengo que hacer un segundo corte y me gustaría que ahora que regresemos platicamos de una siguiente etapa de su vida. Insisto, pues va a ser muy difícil tocar todos los aspectos de lo que usted ha hecho profesionalmente, pero usted pasó de estos esfuerzos de reinserción o readaptación a la persecución, como Procurador General de la República, pero además de los pocos que han sido 6 años Procurador General de la República. Bueno, con mucho gusto. Continúo aquí con el doctor Sergio García Ramírez, que insisto, bueno, estamos platicando parte de su muy amplia y importante trayectoria, pues no nos va a dar tiempo, pero bueno, me voy a brincar una etapa muy rápido. Usted fue secretario del Trabajo en la terminación del sexenio del presidente López Portillo y en el inicio de la administración del presidente Miguel de la Madrid se convierte en Procurador General de la República. Y yo decía antes del corte, pues de los pocos que han durado 6 años completos. Bueno, yo duré 6 años completos por mi voluntad, pero también por voluntad del presidente de la República. Claro, y porque las circunstancias el que pone quita, ¿verdad? Naturalmente. Así ¿no? es. Bueno, si usted quiere 2 palabras, conversaremos sobre este tema. Sí. Sí, efectivamente. Yo fui, después de ser secretario del Trabajo, con don José López Portillo, también de raíz jalisciense, muy también entrañable. Con familia. Después de haber sido secretario del Trabajo, fui procurador de la República. Sí. Previamente años antes, había sido procurador del Distrito Federal. Sí. Por eso digo que no nos va a alcanzar la hora, pues, pero ya tenía, mencionando como prolegómeno, digamos, como precedente. Sí. Así que cuando llegué a la Procuraduría de la República tenía yo ya antecedentes de desempeño en una procuraduría. Sabía de qué se trataba la materia y había sido subsecretario de Gobernación, encargado de la materia de cuestiones penales, prevención del delito, en fin. Entonces desembarqué en la PGR, en la Procuraduría de la República, en una época en la que se le llamaba al procurador el abogado de la nación. Era el abogado de la nación. Así es. Y en que la Procuraduría era una oficina también de consejería jurídica del gobierno federal, del presidente, en la medida en que el presidente lo pudiera requerir. Y también, obviamente, era una agencia de persecución de delitos del fuero federal, el principal de los cuales, el más grave, era el vinculado con drogas, pero no el único, pero el vinculado con drogas. Que digamos fue una época
pues, de despegue, ¿no? O sea, fue como también un... Sí, el tema de las drogas, el tema del narcotráfico, Sí. para llamarle de una manera que sea muy comprensiva, el tema del narcotráfico pues viene de tiempo atrás. Sí. Esto fue favorecido por muchos factores. Pero de alguna manera como que fue digamos, la aparición de los grandes capos que luego se hicieron históricos. Hubo ¿Sí? un tema de ese tipo, hubo un Sí. fenómeno de ese tipo, pero yo diría, en honor a la verdad, no en honor a quien era entonces procurador, Sí. sino al aparato que participó, que con sus tropiezos y sus fallas y sus quebrantos, que siempre los hubo, se logró tener una contención. Una razonable contención del fenómeno. Se ejercitó la acción penal cada vez que fue pertinente hacerlo, Sí. en contra de tirios y troyanos, también en contra de personas que habían traicionado su oficio, traicionado su función y que no merecían estar afuera sino adentro. Que a veces se piensa que eso es nuevo. No, no es nuevo. El castigo a los ministerios públicos, policías, No. comandantes, o sea, eso No, viene no es nuevo, eso data, yo diría que de tiempo inmemorial, eso data de, bueno, décadas o de centenares de años. Y además un presidente que llegó además con esa bandera, ¿no? De la renovación moral. De la renovación moral, ¿no? Yo debo acreditarle a don Miguel de la Madrid, también profesor de la Facultad de Derecho, con antecedentes sobre todo en el área económica, Sí. el quehacer público. Debo reconocerle su gran respeto por el procurador. Obviamente el procurador también era muy respetuoso del No, presidente. muy Como es respetuoso. natural, muy respetuoso. Pero el presidente también lo era el Sí. procurador. Y puedo decirle, bajo mi responsabilidad, como presunto responsable Así es. y comprometido por lo que digo, que el presidente de la Madrid jamás instruyó a su procurador para hacer algún movimiento con la acción penal. Mis acuerdos con él tenían que ver con las políticas globales de Sí. procuración de justicia, pero no necesariamente con casos. Asuntos particulares. O sea que si hubo errores o equivocaciones fueron míos y no del presidente de la República. Nunca me dio instrucciones y eso me permitió, Sí. francamente, eso me permitió desenvolverme la forma en que creí conveniente hacerlo, pertinente hacerlo, con un buen equipo de colaboradores. Sí. Eso me ayudó muchísimo, tener un buen equipo de colaboradores. Ahora, era también una etapa en la que había que ir fortaleciendo a la Procuraduría, o sea, porque el país empezaba a ser complejo. Sí. O sea, no había que verla como un país que, digamos, llevaba de alguna manera la vida tranquila en este proceso del desarrollo estabilizador del que veníamos, sino que ya el país empezaba a complicar. Claro. Los problemas económicos, las crisis económicas generaron también, por supuesto, digamos, criminales mucho más difíciles y Sí, por sofisticados. supuesto. No, mire, la crisis económica, a la que Sí. acaba usted de referir, los problemas económicos, yo los viví desde dos trincheras. Una como secretario del Trabajo, Sí. en esa etapa final de un sexenio que había marchado con mucho éxito en una etapa, digamos, de bonanza, inclusive Sí. de crecimiento, Y y de- que de pronto tuvo que enfrentar una muy profunda crisis. Gran crisis Entonces, ser económica. secretario del Trabajo en una situación de ese tipo resultaba muy complicado. Entonces, lo viví, en fin, de lleno en esa etapa final. Y luego, claro, ya como procurador, no tenía yo ningún manejo en relación con cosas económicas, desde luego, de la nación, pero sí, eso empuja en una dirección. Son condiciones de cultivo de una criminalidad, de una delincuencia, pues muy audaz, muy codiciosa, ¿verdad? Que pues ahí estaba latente y que se fue desarrollando. Sí, fue complicado. La Procuraduría Sí. siempre es complicada. No, bueno, pues nunca ha sido... Nunca ha sido Porque además, digo, fácil. se enfrenta a los delincuentes no fáciles, o sea, no se enfrenta al que roba carteras, al que roba teléfonos, se enfrenta a otro tipo a de... perfiles mentales y económicos muy diferentes. Mire, es una criminalidad diferente. Se habla mucho de una criminalidad tradicional y de una criminalidad evolucionada. Sí. Y de la evolucionada se habla mucho de un crimen organizado. Bueno, no es que el crimen antes estuviera desorganizado, pues nunca. pero bueno, pero en fin, es una criminalidad tradicional, sí, las carteras, incluso los homicidios, pero de una manera distinta a como se cometen bajo esta etapa, digamos, de desarrollo tecnológico y de gran codicia patrimonial. Usted habla de una contención que, bueno, pues se notó y se vio, pero, pues, ¿cómo ve ahora el mundo? Porque ahora parece que todos los cables se soltaron, ¿no? Pues lo veo muy revuelto, muy peligroso, Sí. muy complejo. Estamos atravesando una etapa, digamos, de desarrollo
muy audaz, muy violento de esa criminalidad. Las formas de delinquir se han modificado, se han intensificado. Sí. Alguna vez los criminólogos dijeron, con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de la economía, en fin, los crímenes dejarán de ser delitos violentos y serán delitos astutos. Habrá mucho fraude, habrá mucho abuso de confianza, habrá mucho... No, las cosas no han sido así. No. Hay las dos especies, las dos categorías, sí, y extremadas. Sí. Estamos viviendo hoy una violencia que no conocíamos en época, digamos, de paz. De paz en el sentido de que no hay guerra civil, sí, de que no hay una revolución, sí, pero es una violencia desaforada, ¿no? Entonces, esto es lo que las actuales autoridades pues tienen que enfrentar, pero no solamente las autoridades, la sociedad en su conjunto tiene que enfrentar. No hay que convivir con ellos, sino enfrentar y tratar de controlarlo y reducirlo, ¿no? Es el gran reto, por cierto, es el gran reto mundial, ¿eh? No, sí, no solamente el reto mexicano, porque México no está aislado, es una criminalidad transnacional, supranacional, que viene de muy lejos y va para muy lejos. Así que estamos nosotros metidos en este atolladero que no creamos que se ha desarrollado aquí, pero que tenemos que combatir aquí, pero uniendo fuerzas con otras fuerzas de otros medios. Como conocedor del tema y además como jurista, la participación del ejército, ¿cómo la ve usted? Mire usted, la actual participación del ejército. Como está ahorita. Bueno, sí. yo desde luego tuve relación con el ejército y mucha, cuando fui procurador, contribuían, colaboraban en la campaña contra el narcotráfico, particularmente en el campo, con la destrucción de plantíos, la detección. Fue de la época en que le entraron con todas las ganas a Sinaloa. Bueno, sí, fue una época, venía de atrás, duró durante mi etapa como procurador y siguió. Y hubo una muy buena relación entre la autoridad civil y la autoridad militar, de gran colaboración en la persecución. Bueno, pero esto es diferente de lo que hoy ocurre. Sí. Lo que hoy está ocurriendo es, como tanto se ha dicho, no estoy descubriendo el hilo negro, por supuesto, que nuestras policías son muy lamentables, por decirlo con una sola palabra, muy lamentables. Muy lamentables en general. Y quiero rescatar casos, digamos, de excelencia, de eficiencia, de probidad, que los hay, por supuesto, los admiro y los reconozco, pero, digamos, en el diagnóstico global hay mucha ineficiencia. Hay más reprobados que aprobados. Probablemente, sí. Y el sistema general está más bien reprobado que aprobado. Sí. Y si se le aprueba será de panzazo, pero no creo que se le apruebe. Entonces, esa enorme deficiencia de la policía, en una circunstancia como la actual, en que se requeriría que fuese muy eficiente, inclusive para el llamado nuevo sistema de justicia penal, que una de sus piezas claves es la policía. Esa enorme deficiencia ha determinado que el ejército tenga que hacer funciones que no le corresponden. Y para los que no fue hecho. Y para los que no fue hecho, y para las que no está realmente profesionalmente preparado. Entonces tiene que estar en la calle. Esto creo yo que no tiene contentos a los militares, no tiene muy contenta a la sociedad civil ni al gobierno civil, pero por ahora creo que es inevitable. Sinceramente creo que es inevitable. Me intranquilizaría mucho que de pronto alguien dijera, bueno, el ejército a sus cuarteles, abandona las calles. Lamentablemente no puede ser así, porque seguimos al cabo de tantos años sin contar con una policía que puede decir, bueno, muy bien, yo asumo ahora sí. Ya me hago cargo. No se puede hacer cargo. Doctor, tengo que hacer un último corte y ahora que regresemos, me gustaría que platiquemos de esta etapa también muy importante. Insisto, nos vamos a brincar muchas, pero el haber sido juez internacional, que es complejo ser juez nacional, pero debe ser mucho más complejo ser juez internacional, y que además ahora creo que ya lo empezamos a ver con más normalidad, pero yo creo que en la época que usted también le tocó, pues ser juez internacional no era cualquier cosa. ¿Me parece? Gracias. Mucho gusto. Continúo con el doctor Sergio García Ramírez. Y bueno, le decía desde un principio, no nos alcanza el tiempo para platicar de su trayectoria. Bueno, ya comentamos, usted fue consejero del Instituto Federal Electoral y
bueno, un consejero que no fue tampoco cuestionado, como luego pasó con algunos casos, y bueno, salió de ahí creo, no recuerdo algún cuestionamiento, pero también tuvo una participación dentro de la Organización de las Naciones Unidas, ya en el tema internacional en materia de prevención del delito. Me gustaría que me platicara un poco de eso para que luego entremos a su función en la Corte Interamericana. Bueno, Sí. con todo gusto. Mire, yo fui miembro de una unidad que en las Naciones Unidas se llamaba Comité de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en el que estábamos 15 personas a escala internacional, Sí, mundial, digamos, mundial. durante algunos años, ¿no? Como funcionarios de Naciones Unidas, sugiriendo políticas, proyectos, programas. Esto fue interesante. También fui consejero del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, que tiene su sede en San José, y bueno, fueron accesos, digamos, al mundo internacional de la prevención del delito y, en cierto modo, también de los derechos humanos. Sí. Vinculando ya y yendo ya hacia el terreno, Sí. digamos, de los derechos humanos, donde fui juez. Porque, déjame nomás interrumpirlo sí, para hacer un paréntesis, claro. porque también, digo, esa es una de las virtudes que usted ha tenido, el ser, el estar en los momentos de despegue de ciertos temas. Ya lo platicamos en el tema penitenciario, pero pues también de los derechos humanos, pues durante mucho tiempo no hablábamos tanto, o sea, no le dábamos tanta importancia. Sabíamos que existían, en México les llamamos garantías individuales, etcétera, pero también le tocó este despegue de darle la importancia a los derechos humanos que ahora se le da, ¿no? Sí, sí, para mi buena suerte me ha tocado realmente estar en esa etapa, que es la etapa actual, estamos dentro de la etapa actual, Sí, la sí, etapa moderna, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, antes hablábamos de garantías individuales, yo estudié garantías individuales en la facultad, Así es. hoy hablamos constantemente de derechos humanos. Ojalá que los respetáramos con la misma constancia. Que le diéramos Ojalá a que ver se la les importancia protegiera, bueno, de cómo repetimos la frase. porque no solamente tema de discurso, ojalá que sea Así tema es. también de política cotidiana y de compromiso para todos. Pero sea lo que fuere de esto, yo tenía algunos antecedentes judiciales en mi país, porque había sido juez para menores, había sido presidente del Tribunal Superior Agrario, presidente fundador del Tribunal Superior Agrario. O sea que había estado en labores judiciales y había estado también en el ámbito de los derechos humanos como consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante varios años. Sí. Tenía ese antecedente, más los otros, el carácter académico que usted conoce. Existe en el ámbito interamericano un tribunal, una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, Costa Rica, pero que se ocupa, digamos, de los temas de su incumbencia en el continente, por lo menos en América Latina, en ese espacio del continente, América Latina. Entonces, Depende de la OEA, ¿verdad? está dentro del ámbito de Sí. la OEA, no es una dependencia de la OEA, como es la Comisión Interamericana, por ejemplo, ¿no? Que es un órgano Sí. de la organización, porque un tribunal tiene que tener un grado de autonomía. Independencia, mayor. sí. Entonces, está en la cercanía, pero no bajo la dependencia, ok. dentro de la dependencia de la OEA. Este tribunal, esta corte, se integra con 7 miembros, lleva unos 35 años de funcionamiento intenso, sin altisonancia, de una manera, yo diría, muy eficaz. Ha tenido excelentes jueces, para referirme a mi antecesor como juez mexicano, Héctor Fixamudio, que es un jurista de talla mundial realmente, ¿no? Y un querido amigo, y que mucho tuvo que ver con mi propia introducción a la Corte Interamericana. Actualmente es juez el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Bueno, a mí me tocó estar en la Corte Interamericana y ahí permanecí durante 12 años. 6 de una primera etapa y 6 de una reelección, que es lo que se puede pretender. No hay más que una posible reelección. Y dentro de esta segunda etapa, ya como juez reelecto, fui presidente de la Corte Interamericana durante 4 años, que son 2 periodos de presidencia. Entonces sí, me tocó ver una buena parte, una buena etapa del crecimiento, del incremento en la importancia institucional, en la penetración de la Corte y de su jurisprudencia sobre o en relación con los países de América. México es un buen ejemplo de ello. Por ejemplo, desde el caso Radilla, este caso muy famoso que determinó un cambio jurisprudencial,
Bueno, es un buen ejemplo de cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana se proyecta a un Estado nacional, en este caso a México, y determina cambios sustanciales en la orientación de su orden jurídico y de su jurisprudencia. En términos similares se puede hablar de otros países de América. Cito este caso Radilla y lo que ocurrió en México, pues porque es nuestro país. Es nuestro referente más cercano. Un referente más familiar, ¿no? Entonces yo estuve allí durante todos esos años, que para mí fueron años realmente muy importantes, muy estimulantes, muy halagadores. He escrito mucho sobre ello y tuve la fortuna de participar a fondo, de comprometerme a fondo, conciliando mi ocupación como juez de la Corte Interamericana con mi desempeño como investigador universitario, con gran tolerancia y benevolencia de la Universidad Nacional, porque en aquel tiempo los jueces integrantes de la Corte no percibían un emolumento mensual, sino solamente los viáticos. ¿Cómo? Para poder, no tenían esa posibilidad. Entonces, como de algo tenían que vivir los jueces, Pues sí. y no podían ser funcionarios públicos de la ejecutiva, por ejemplo. Podían acceder a un ingreso académico. Un ingreso académico, sí, eso estaba. Y además muchos de los jueces tenían esa dedicación condición, académica, ¿no? Otros podían ser abogados postulantes en despachos privados o tener, digamos, alguna otra fuente de ingresos que no fuese el poder público en su sentido más riguroso, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Entonces, bueno, pues yo estaba como investigador en la Universidad Nacional y como juez en la Corte Interamericana. ¿Cómo interviene la Corte? ¿En qué asuntos interviene? ¿Cómo interviene? Y obviamente se entiende que los países miembros, los que acuerdan ser parte de esta organización, pues tienen que reconocer los fallos. Sí, por supuesto. ¿Cómo llega un asunto a la Corte Interamericana y qué tipos de asuntos llegan a la Corte Mire, Interamericana? déjeme darle este antecedente muy rápido. Estamos sujetos, porque así lo hemos resuelto, en ejercicio de nuestra soberanía, no pese a ella, en ejercicio de soberanía, estamos sujetos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras convenciones derivadas de ella contienen derechos y libertades, cuya violación compromete al Estado. Y es ahí donde aparecen los órganos de supervisión, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Una violación a un derecho humano cometido por un Estado puede repercutir en el inicio de un procedimiento que culmina ante la Corte Interamericana. Claro, el Estado tiene que haber reconocido la competencia de la Corte. México reconoció la competencia de la Corte en 1998. Antes no, pero en 98, a partir de 98 sí. Entonces, hechos ocurridos en la etapa de reconocimiento por parte de México pueden llegar a la Corte. Y han llegado a la Corte varios, de distintas características. En su mayoría casos de gran violencia, pero no todos necesariamente casos de gran violencia, pero su mayoría sí. Entonces la Corte, que es un tribunal, recibe una, llamémosle, demanda de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acompañada por la víctima o quien manifiesta ser víctima, y pues a la manera de un tribunal escucha a las partes, ordena las investigaciones que cree convenientes, delibera, juzga y sentencia. Por eso la sentencia va dirigida a los estados. A los estados. No a personas, no a individuos. Sí. No es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional condena individuos, no estados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena estados, no individuos. Y eso sin duda pues, ha contribuido de alguna manera pues, a este avance en algunos casos específicos. Como decíamos, ojalá tengamos más compromiso del respeto real en el día a día y no nada más en el discurso. Pero sin duda la Corte ha participado. Bueno, yo creo que ha participado mucho y ha contribuido mucho. En los cambios legislativos de los países. Por supuesto. Que creo que es una parte importante. Inclusive en los cambios legislativos en México, en nuestras reformas constitucionales, en nuestras reformas legales, en nuestras políticas públicas, en México como en otros países. Ya que es una Corte fecunda. Que eso lo llevó, pues, obviamente, a convertirse además no solo en un jurista reconocido en México, pues ya reconocido en muchos países, ¿no? Eso ya es de su cosecha. Bueno, eso yo lo digo como responsable y me hago responsable de haberlo dicho. Doctor, pues desgraciadamente, yo lo dije al principio, no nos da el tiempo, tendremos que pasarnos horas y horas hablando de... Hay muchas cosas que se quedan en el tintero platicando con usted, pero le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad en este
a esta hora ir haciendo algo, unas pinceladas de lo que ha sido toda su trayectoria, unas pinceladas del retrato que podríamos haber hecho del doctor Sergio Ramírez y que nos haya ayudado a entender no solo lo que ha hecho en su vida, sino las cosas que ha hecho en su vida y la repercusión que ha tenido. Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias a este canal de difusión, muchas gracias a mi estado, a Jalisco, el gobierno del estado de Jalisco, por esta hospitalidad que me brindan, y a quienes nos vean, a mis paisanos y a mis no paisanos también, un saludo muy afectuoso. Gracias. Y me halaga muchísimo. Además, paisano. Paisano, ¿verdad? Entonces, qué gusto estar aquí, estoy a sus órdenes. Pues vamos empezando por eso, doctor. Por esa, digamos, fortuna temporal, aunque haya sido de que haya nacido allá en nuestra tierra, ¿no? Bueno, no es una fortuna temporal, es permanente, porque yo soy permanentemente nativo de Jalisco. Sí. Así que nativo una vez, nativo para siempre. Tuve esa suerte. Mi familia, mis padres se encontraban temporalmente en Guadalajara por razones de trabajo de mi padre. Ahí nací yo, en una maternidad que estaba en la calle de Maestranza, muy cerquita del centro de la ciudad, Sí. bueno, en el mero centro de la ciudad, muy cerquita de la catedral, digamos, del Palacio de Gobierno. Entonces ahí es donde vi la luz, en ese luminoso sol jalisciense, para mi fortuna, ¿no? Lamentablemente para mí, desde luego, esa situación duró poco tiempo. No estuve mucho en Guadalajara, se trasladó otra vez mi familia, mis padres se trasladaron otra vez a la Ciudad de México, siempre por razones de trabajo. Y bueno, aquí fue donde cursé mis estudios y aquí me he desarrollado, pero he tratado de mantener siempre una relación afectuosa, de agradecimiento, amistosa, con mi tierra y con mis paisanos jaliscienses. Usted es abogado, luego llegó al... Activas, ¿cuáles? Bueno, pues yo elegí criminología y medicina forense, las que estaban más claramente vinculados con el ámbito penal. Y luego empecé a trabajar en cuestiones cercanas a la materia penal, penitenciaria, por ejemplo. Entonces, mi tesis fue sobre esa materia, inclusive, ¿no? Y ya, me seguí por ese camino. Y eso lo lleva de alguna manera también aunque no sea tan explícita, tan clara, pues a ir tomando una decisión de alguna manera tácita de que es más probable que sea funcionario público a que sea abogado litigante. Sí, desde luego. Mire, dentro de lo penal, claro, no puede ser abogado postulante, defensor, digamos, en materia penal, ¿no? Abogado de despacho. Muy interesante y muy honorable, pero no era exactamente eso lo que me llamaba la atención. El estudio de la personalidad del delincuente, del ser humano que comete infracciones, de la forma de atenderlo, de tratarlo, de prevenir, eso tiene más que ver con el sector público que con el sector privado, que con el ejercicio libre de la abogacía, ¿no? Y si además le invitan a uno, como fue en mi caso, a trabajar inicialmente en una oficina en la penitenciaría del Distrito Federal, bueno, eso es decisivo, ahí hice mi tesis inclusive, ¿no? Ahí ascendré esa vocación o esa inclinación, ¿no? Sí, me fui hacia el sector público y el resto hacia el derecho. Digo, que las letras se le han dado, aunque sean en textos... De la A a la Z he manejado algunas letras, ¿verdad? Dedicados a los temas jurídicos, que bueno, de alguna manera también se necesita pues, tener el talento para hacerlo, ¿no? Cualquiera, y sobre todo, pues, ¿cuántas obras lleva usted ya por ahí? Pues ya muchas. Ya se pierde el número. Son más de 40, 50 horas. Y pues hay que también, sobre la marcha, en la carrera, escoger también alguna especialidad, porque pues también está que el laboral, que el fiscal, que el familiar. ¿Usted cómo fue agarrando rumbo? Mire, sí, varias de las especialidades posibles del derecho me jalaban, me atraían. Algunas más, otras menos, la verdad, ¿no? Entonces, yo me sentía más atraído por el ámbito penal. Por el ámbito de las ciencias penales, que son el procedimiento penal, el derecho penal sustantivo, el derecho penitenciario y sus colindancias, la criminología, la medicina forense. Entonces, esto me atrajo más probablemente que otros ámbitos. Y además tuve profesores muy generosos, muy cercanos, que, bueno, no me indujeron, diría yo, pero sí influyeron en mi propia decisión en cuanto a la especialidad. Muy buenos maestros, grandes maestros.
Entonces me fui por el ámbito penal. Cuando llegué al 5º año de la carrera, por ejemplo, cuando llegaba el momento de elegir entre materias optativas. Hay entrevistas que son muy difíciles de hacer en una hora. Esta es una de ellas, porque es muy difícil abarcar en 60 minutos una trayectoria como la que tiene quien hoy me acompaña en esta sala. Doctor en Derecho, escritor de decenas de obras que tienen que ver con el tema, pero además quien ha sido o fue parte importante y sigue siendo parte importante del desarrollo del derecho penitenciario, pero además también secretario del Trabajo del Gobierno Federal, también Procurador General de la República, también consejero del Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral después, hoy el que rige las elecciones en este país, pero además fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, podemos seguir hablando de muchas cosas del doctor Sergio García Ramírez, quien hoy me acompaña y que vamos a tratar de aprovechar este tiempo, doctor, pues en que nos platique algo, una parte de su amplísima e importante trayectoria. Muchas gracias por Bueno, a acompañarnos. usted muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la amable presentación. No, gracias. Aquí con usted me siento, pues, en fin, en Jalisco, y eso a mí me alienta. Obtener el título de doctor en Derecho. ¿Usted siempre quiso ser abogado o tuvo algún coqueteo con la medicina, con la ingeniería? Lo o acaba con usted de alguna- decir. Ujú. Con la ingeniería realmente nunca, con la Ajá. medicina sí. Con la medicina sí, y alguna vez a alguien se le ocurrió que yo podía ser arquitecto. Yo creo que esto estaba fuera de lugar porque pues ni siquiera soy un dibujante mediano, no puede ser. La medicina me atraía, me atrajo siempre, pero no de manera poderosa, no de manera poderosa. Entonces, cuando llegó el momento de elegir, que es el momento en que uno ingresa a la preparatoria, Sí. porque era especializada, Había que ya es, entonces había que irse fijar un enfocando, camino, sí. claro. Entonces dije yo, bueno, pues ante estas posibilidades opto por Derecho, cosa que en mi familia sorprendió porque no lo habían oído, pero mi abuelo, con quien me crié en buena medida, mi bisabuelo, en fin, mis familiares, habían sido abogados o eran abogados. Y entonces, pues, quizá eso influyó bastante, ¿no? Pero no le puedo presumir de que tenía una vocación acendrada hacia el derecho y era derecho o muerte, no tanto como eso, ¿no? Me gustó, por supuesto, me desarrollé en esa carrera, pero siempre le queda a uno el gusanito de que, pues, a lo mejor hubiera podido hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, otra que me llamaba la atención, escribir, es decir, las letras, Sí. la literatura. Y bueno, alguna incursión tuve en ese espacio, pero finalmente me enfilé